tardes. Como estaba programado, damos inicio a la último día de audiencia en el caso CCI JPA 2876 de Rafael J. Escalona y Frank Sinatra contra Alicia Benita Juárez. El caso, después de una audiencia de 2 semanas, las partes lograron resumir los hechos relevantes del caso y vamos a iniciar en este último día de audiencia el interrogatorio del experto de la parte demandante. Presentaré brevemente, como mencioné, los daños que sufrieron las demandantes Sinatra y Escalona por el cambio en accionista mayoritario y el consecuente cambio de negocio de Solo Music. Solo Music nació en 2010 con la idea de prestar una plataforma a los artistas. Solo Music en particular se ocupaba de la grabación, producción y difusión de música y en particular tenía la exclusividad de música de Frank Sinatra, por lo cual se enfocó en Frank Sinatra, jazz, blues y en algunos artistas de pop. En estos sectores y en esta audiencia en particular, durante los 8 años en los cuales operó la compañía, logró una ventaja competitiva importante y de hecho es líder en esos sectores. En diciembre de 2018, como se discutió previamente en la audiencia, Juárez vendió sus acciones a Pure Reggaeton, sin ofrecer la opción de compra a quienes son las demandantes en el caso. En este sentido, no solo el cambio de las acciones implicó que Escalona y Sinatra no pudieron aumentar su participación accionaria, sino que la participación de Pure Reggaeton en Solo Music implicó un giro en el negocio de Solo Music. Solo Music pasó de enfocarse en estos clásicos que habían definido y donde tenían liderazgo para enfocarse en un nuevo sector que es el reggaetón y comenzar a producir los artistas de Pure Reggaeton. De este modo, los daños en este caso en particular han sido estimados comparando 2 escenarios, un escenario contrafáctico y un escenario real. En el escenario contrafáctico, Juárez hubiese ofrecido sus acciones a las demandantes y las demandantes hubiesen podido aumentar su participación accionaria. Como vemos en la primera diapositiva, Sinatra hubiese tenido el 40%, Escalona hubiese tenido el 60% de Solo Music y hubiese mantenido el desarrollo de los negocios en los cuales estaban consolidados. El escenario real es en el cual Juárez vende sus acciones a Pure Reggaeton y Solo Music cambia su plan de negocio y su enfoque de negocio. Para tener una idea del impacto que ha tenido este cambio en el negocio que comenzó a darse en 2019 luego de la venta, basta con enfocarse en los ingresos de Solo Music. Como vemos en esta diapositiva número 3, históricamente los ingresos de Solo Music eran Sinatra, jazz y blues, que están en unas audiencias relacionadas y es un mercado relacionado, era más del 50% de los ingresos de Solo Music. El restante eran algunos artistas de pop y otros artistas de otros géneros. Se ve que históricamente, ya en 2018, Solo Music había alcanzado ingresos por sobre $60 millones y gozaba de ingresos estables gracias a su liderazgo en estos mercados. De hecho, los planes de negocios, incluso el plan de negocio de 2018, esperaba continuar usufructando esos mercados y su posición de liderazgo en los mercados que ya tenía. Como vemos, las proyecciones seguían teniendo una preponderancia de Sinatra, jazz y blues, y luego de los artistas pop. Sin embargo, en 2019, con la entrada de Pure Reggaeton como accionista mayoritario, cambia el enfoque del negocio y se cancelan todas las grabaciones y difusiones que había de Sinatra y jazz. Como vemos en la diapositiva 4, esto implica que más de la mitad de los ingresos han sido renunciados por la compañía y los ha perdido a futuro. Si bien es cierto que, como tenemos en cuenta en este escenario real, va a haber nuevos ingresos relacionados al reggaetón, en particular se producirán los artistas de Pure Reggaeton, los ingresos que se esperan generar son menores a los que generaban los mercados anteriores. No solo eso, sino que el reggaetón es un mercado nuevo para Solo Music, por lo cual también hay más incertidumbre acerca de cómo podrá Solo Music desempeñarse en este nuevo mercado. Como mencioné al principio, para evaluar los daños en este caso,
lo que hacemos es comparar un escenario contrafáctico con un escenario real. En particular, calculamos el flujo de fondos que los accionistas esperaban recibir en ambos escenarios. Es decir, si se seguía el plan de negocio que se seguían desde 2018 y también es el plan de negocio que siempre tuvo la compañía, comparado con el plan de negocio que se instauró con la entrada de Pure Reggaeton. Para calcular el flujo de fondos a los accionistas, comenzamos con los ingresos, que son los que mostramos previamente, que muestran la caída de los ingresos que se espera con el cambio a Reggaeton. Y a estos ingresos le deducimos tanto los costos como los impuestos y como las inversiones que necesita hacer la compañía para seguir operando. En este caso en particular, he asumido que los costos son los mismos en ambos escenarios. Los costos están basados en los costos históricos que ha tenido Solo Music, al igual que las inversiones, y están en línea con los costos históricos y con los comparables. Sin lugar a dudas, hay más incertidumbre en el escenario real, porque como dijimos antes, es un nuevo mercado, por lo cual quizás haya costos o inversiones adicionales que se tengan que realizar para desarrollar este mercado, que no los hemos tenido en cuenta, que no lo he tenido en cuenta en esta evaluación. Una vez que calculamos el flujo de fondos a los accionistas anuales, esos flujos de fondos son descontados a la fecha de evaluación de diciembre de 2018. Como vemos, el flujo de los accionistas, que es la barra azul, esos son los flujos de fondos que los accionistas esperaban recibir anualmente con el modelo de negocio original, explotando su liderazgo en Sinatra, jazz, blues y sus artistas de pop. Sin embargo, haber renunciado a varios de esos mercados redujo los ingresos y, en consecuencia, los flujos de fondos que esperan recibir los accionistas. Una vez que descontamos los flujos de fondos a los accionistas a una tasa de descuento que va a reflejar no solo el valor temporal del dinero, sino los riesgos que tiene esta industria y los mercados en los que opera Solo Music, obtenemos que la evaluación de Solo Music contrafáctica hubiese sido de 160 millones y la real hoy es de 113 millones. Ambas evaluaciones son a diciembre de 2018, momento en el que se dio la venta de las acciones de Juárez, y lo que vemos acá es una disminución de 47 millones de dólares en el valor total de Solo Music, que se explica por el cambio en el negocio. En particular, el cambio en el negocio implica que dejaron de explotar su ventaja competitiva y su liderazgo en mercados establecidos para ir a un nuevo mercado que genera un margen menor. Ahora bien, ¿cómo pasamos del cambio de valor en la empresa debido a este cambio de negocios al daño que han sufrido las demandantes Sinatra y Escalante por no haber tenido la opción de compra de las acciones? Como dijimos, el valor contrafáctico de Solo Music, que lo calculamos previamente, es de 160 millones. Ese es el valor de la totalidad de Solo Music a diciembre de 2018. Para haber obtenido la totalidad de Solo Music, tanto Escalante como Sinatra hubiesen tenido que comprar las acciones de Juárez por 50 millones. Tenían la opción de recibir la oferta que recibió Juárez de Pure Reggaeton e igualarla. Así que hubiesen pagado esos 50 millones para tener la totalidad de la empresa, por lo cual el valor contrafáctico neto hubiese sido de 110 millones. Ahora bien, eso hubiese sido en el escenario contrafáctico, en el cual ellos compraban las acciones y mantenían el plan de negocio que tenía Solo Music desde el principio. En el escenario real, en cambio, solo tienen el 50% del negocio y de un negocio que tiene un valor menor, que como calculamos anteriormente era de 113 millones. O sea que en ese sentido, las demandantes ahora solo tienen un valor de 57 millones de dólares en la empresa Solo Music. Esto implica un daño en las demandantes de 54 millones, que son los presentados en mi informe. Ahora bien, hay dos puntos que hay que resaltar en esta evaluación de daños y es que no se considera el valor privado que también han perdido las demandantes. Por un lado, Sinatra era quien tenía el acuerdo con Solo Music de exclusividad. Este acuerdo ha sido cancelado, lo cual implica que Sinatra ahora debe comenzar a comercializar su exclusividad y temas de Sinatra con otra empresa y tendrá una demora en realizarlo. Y por otro lado, en el escenario contrafáctico, Escalante hubiese tenido una participación mayoritaria y hubiese tenido control de la empresa, lo cual también implica un valor implícito para el mismo demandante.
Muchas gracias por su presentación. Damos entonces la palabra al apoderado de la parte demandada para el contrainterrogatorio al experto. Si me paso de tiempo, me das de patadas, por favor. Señora Chavich, ¿nos podría describir sus antecedentes profesionales, por favor? Sí, he trabajado más de 12 años brindando testimonio en arbitraje. Soy economista, tengo una maestría en negocios en Harvard y he trabajado también en mercado de capitales, en bancos, pero la mayor parte de mi trabajo ha sido asociado a arbitrajes. Okay. ¿Y quién la contrató para involucrarse en este caso? Me contrató la abogada de los demandantes. Okay. ¿Y en cuántas ocasiones anteriores ha usted trabajado con el demandante Rafael Escalona? En ninguna otra. Okay. ¿Y en cuántas ocasiones anteriores ha usted trabajado con el demandante Frank W.J. Sinatra? Tampoco, es la primera vez. ¿Y en cuántas ocasiones anteriores ha usted trabajado con la abogada San Román? Hemos trabajado juntos en 10 casos aproximadamente. En 10 casos. ¿Y cuál fue el caso más reciente? Tuvimos recientemente un caso… Objeción, si me permite. Con todo respeto necesito objetar porque necesitamos ir al caso. Y si estamos preguntando de un caso anterior, honestamente no creo que sea eficiente y a consideración de usted, señor árbitro, lo dejo, pero no es el caso pasado el que nos interesa. Sí, el tribunal considera que es pertinente la pregunta, está simplemente probando o tratando de demostrar la credibilidad del experto, de manera que la pregunta procede y si el experto tiene algún tipo de conflicto. Muchas gracias. Bien, respondo entonces. Trabajamos ahora hace aproximadamente un año, lo puede chequear en mi currículum probablemente, en un caso de expropiación. ¿Y como cuánto dinero estima usted que ha ganado trabajando en asuntos con la abogada San Román? Me permite, tengo que volver a objetar. O sea, yo creo que aquí no estamos tratando de saber cuáles son los ingresos del experta, eso es algo totalmente personal. Vuelvo a objetar, me parece que lo importante es entrar al caso para que se pueda determinar si hay daños o no hay daños a consideración del señor árbitro y en base a lo que nosotros aleguemos. Pero esto no me parece que sea el fondo, nuevamente lo pongo al árbitro. Sí, en este caso creo que procede la objeción. Realmente no cree el tribunal que la experto haya trabajado gratis para la otra parte, pero el cuánto le haya pagado creo que no es de interés para el caso. Yo le pediría al abogado que nos centremos en el tema del experticio. Muchas gracias y disculpa, solo pensábamos que era relevante sacar a la luz el hecho de que el perito, que es supuestamente debería ser independiente e imparcial. Nuevamente objeto porque no estamos yendo al caso y él está haciendo conclusiones, con todo respeto. Creo que las conclusiones las debe de sacar el árbitro y en su momento en sus alegatos. Cada abogado tiene un tiempo limitado, usted puede hacer uso de su tiempo como a bien tenga, pero sí agradecería al tribunal que nos enfoquemos realmente en el tema central de los daños. Así lo haremos. Además de los 10 casos independientes que ha llevado con la abogada San Román, ¿en cuántos asuntos ha usted estado involucrada con el despacho de la doctora San Román? En esos días. En los mismos días, ok. ¿Y qué fue el alcance o scope del mandato que recibió para este asunto? En este asunto en particular estamos, como empecé mi presentación, estimando los daños que sufrieron las demandantes al no haber tenido la opción de compra de las acciones de Juárez en diciembre de 2018. Ok, y eso representa la totalidad del alcance de tu mandato, ¿correcto? Correcto. Nada más. Nada más. Okay. ¿Y qué le pidieron asumir como parte de su opinión? Solamente se me pidió asumir que hay una regla por la cual se deberían haber ofrecido esas acciones tanto a Sinatra como a Escalone por una opción de compra preferencial y que hubiesen tenido la opción de igualar la oferta que hizo Pío Reggaetón.
y hacer la evaluación a la fecha de esa transacción de diciembre de 2018. Ok, pero usted no está dando su opinión, una opinión legal acerca de si hubo un incumplimiento o no, ¿correcto? Correcto. Usted no sabe, no es abogada, ¿correcto? Correcto. Ok, y es más, usted no es competente para decidir o emitir una opinión legal, Objeción. ¿correcto? Ella en ningún momento en su presentación hizo aseveraciones jurídicas, legales, de ningún tipo. Lo que estamos presentando, bueno, lo que ella presenta es sus hallazgos cuánticos en gráficas. Yo creo que a eso es a lo que usted se debería abocar. Me parece que en ningún momento hizo una aseveración legal. Por lo tanto… Sí, no procede la objeción. Creo que la pregunta es pertinente. Lo que le están preguntando al experto es cuáles son los supuestos a partir de los cuales está presentando su valoración de daños, y obviamente la pregunta es pues qué supuestos tenía y de dónde tomó esos supuestos, pero creo que nadie le está pidiendo que haga una valoración legal. Le pidieron analizar si los demandantes tendrían los fondos suficientes para poder comprar las acciones de la demandada. Sí, es algo que analicé y está en mi reporte. Disculpe. Es algo que analicé y está en mi reporte. De Ok. hecho, está en una de las diapositivas adicionales, si quiere lo podemos ver. ¿Y los demandantes tienen $50 millones? Sí, cada uno de los demandantes tiene la parte que debería pagar, los 20 millones de Sinatra y los 30 millones de Escalona, parcialmente en efectivo, según los balances de estas compañías, tienen líneas de crédito disponibles, y tengo entendido que Sinatra también tiene disponibilidad de un acuerdo crediticio por ese monto. Por otro lado, no había ninguna restricción para que estas empresas puedan endeudarse y tener los fondos. Ok, y con relación a eso, usted está formulando una opinión sobre si tienen los créditos bancarios suficientes, lo cual lo dudo, para poder comprar las acciones de la demandada. Sí, de hecho, no sé por qué lo duda, porque he presentado en mi reporte tanto el efectivo que tenían, la prueba del efectivo por los balances bancarios, y además las líneas de crédito, las cuales las líneas de crédito, los bancos autorizan líneas de crédito a las empresas, y esas líneas de crédito están disponibles y lo estaban. Ok. Le preguntaron cuantificar la pérdida en valor del cambio de una plataforma que graba, produce y presenta música Frank Sinatra a una que especializa en reggaetón, ¿correcto? Eso, de nuevo, eso no es algo en lo cual yo fui instruida, sino que observando los planes de negocio de la compañía, observando la historia de la compañía, los ingresos de la compañía, los balances de la compañía, los planes de negocio que ha tenido desde 2010 hasta 2018 y el plan de negocio que hay ahora, más los acuerdos que ha firmado con otros artistas y con otras empresas, uno puede deducir y ver el cambio en el negocio. De hecho, también está en el website de la empresa cómo ha cambiado el foco. Eso es algo, a mí se me pide evaluar el cambio en la empresa, y con la información tanto pública como de estados contables y planes de negocios, yo hago mi análisis de cómo ha cambiado la compañía. ¿Y usted opina que resulta más rentable la música Frank Sinatra o jazz que la música reggaetón, correcto? Opino que para Solo Music, que es una empresa que está consolidada en los mercados de Frank Sinatra, jazz, blues, sí en esas tiene una preponderancia, tiene un liderazgo y tiene una ventaja comparativa en esos segmentos en particular, que la pierde al pasarse al reggaetón. Con respecto a cuánto es el margen que genera cada uno de esos negocios, está tanto basado no solo en los planes de negocio de la empresa, sino también en una investigación que hice respecto a lo que esperan analistas de la industria de cómo va a evolucionar la industria. Le pido al árbitro que por favor enfoque al testigo a dar respuesta a la pregunta que se le está presentando, por favor. La pregunta fue si usted opina que resulta más rentable la música Frank Sinatra que la música reggaetón. Necesito objetar porque no se trata de opiniones. Ella no se extendió, creo que fue muy clara, muy precisa, lo está demostrando cuánticamente. Yo creo que no se trata de una opinión, es un hallazgo
Si pudiéramos cambiar la pregunta o redireccionarla a una forma más técnica, pero insisto, no es su opinión. El tribunal sí tiene interés en saber qué tipo de análisis hizo la experto para llegar a la conclusión de que el reggaetón tiene menos futuro que la música de Frank Sinatra, y además si se estudió algún tipo de mercado particular, si se estudió América Latina, si se estudió Estados Unidos, Europa, cuáles fueron los mercados relevantes de la compañía. Y creo que ese es un punto de interés para el tribunal en su análisis. Gracias. Los países de análisis es el continente americano, que es donde Solo Music ha estado trabajando en el pasado y sus planes son continuar. De nuevo, el negocio de Frank Sinatra y Frank Sinatra Jazz, Blues y los cantantes pop que tenían, tanto el pool que tenía existente más los nuevos artistas que tenían contratados, eso es un mercado en el cual ya tenía cierta participación y de hecho liderazgo, y era quien tenía la mayor parte de la audiencia del mercado, era Solo Music. Ahora bien, más allá de cuánto crezca el reggaetón o no, Solo Music está solo entrando en este mercado y tiene una participación que de hecho arranca en 0%. Los ingresos que tenemos de reggaetón en este nuevo mercado son relacionados a los ingresos que tiene con artistas de pure reggaetón. Quizás para pure reggaetón el reggaetón sea rentable, no he analizado el negocio de pure reggaetón en particular, pero para Solo Music, debido a la audiencia que ya tenía cautiva y al conocimiento que tenía, está perdiendo un mercado que ya estaba establecido por contratos bastante limitados en reggaetón y por ser un entrante en un mercado que puede ser muy grande, pero también tiene mucha más competencia de la que tenía anteriormente. Pero usted está admitiendo ahorita que no ha analizado el mercado de reggaetón, ¿correcto? No, he analizado el mercado de reggaetón en el sector en el que actúa Solo Music, en el cual hay mucha competencia y Solo Music es solo un entrante. Lo que comenté es que pure reggaetón, que además representa a los artistas, no solo produce y graba su música, puede tener márgenes muy altos, pero no es algo que beneficia a Solo Music. Oye, ¿usted le están compensando por su participación en este asunto? Perdón, ¿La están no compensando? ¿Está recibiendo pagos, dinero por su ayuda, asesoría en este caso? Sí. ¿Y esta compensación se da en forma de honorarios por hora? ¿Le están pagando a precio fijo? Son honorarios por hora. Ok. ¿Y cuánto le están pagando por hora por su testimonio? Objeción, 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 objeción. Creo que no tengo que repetir porque estoy objetando, a menos que el señor árbitro considere que debo de decir. Yo creo que prosigamos, ya se había planteado el mismo tema y la objeción había sido aceptada. Bueno, si no vamos a hablar de honorarios, sí quisiera saber si antes de empezar el ejercicio que ha hecho ahora, si en algún momento le presentó a la abogada San Román algún tipo de estimación del tiempo que se tardaría para completar el ejercicio. No. Okay. ¿No cree que sería prudente darle algún No análisis? presentamos, o sea, el tiempo que estaba, lo que sí sabíamos era cuándo teníamos que presentar cada uno de nuestros reportes. Fui contratada con 6 meses antes del primer reporte y ahí se presentó un esquema de trabajo y de entregas. Y en este esquema de trabajo, ¿cuántas horas se estimó que serían necesarias para comprobar que el valor de Solo Music bajaría pasando de música Sinatra a música reggaetón? Las horas estimadas de nuestro equipo en total. Sí, 100 horas por cada uno de los reportes, más la preparación para la audiencia. ¿En cuántos procedimientos ha fungido usted como perito? En 10. ¿En los mismos 10? No en los mismos 10. ¿Con los que ha trabajado con la señora San Román? No, de hecho, no en los mismos 10. Es la primera vez que atestiguo en un caso de la abogada. Ok, coincidencia entonces. ¿Y en cuántos procesos ha emitido opiniones sobre cuantificación de daños? ¿En cuántos he omitido opinión escrita? Así es. En 20. Ok.
Okay. ¿Y en cuántos emitió opiniones escritas sobre la cuantificación de la industria musical? Este es el primero. Okay. ¿Y en cuántas ocasiones le han descalificado como árbitra en otros procedimientos por exceder su competencia? ¿Como árbitra? Bueno, perdón, como perita. Por exceder su competencia. Objeción. Objeción. Si nosotros revisamos el background académico y el expertise, la experiencia que es intachable, la ética con la que siempre se… Perdón, abogada, pero eso no es una objeción, estamos haciendo un alegato. Yo le pediría que precise cuál es la objeción. Precisa la pregunta y si no, continuamos. Es tratar de que eso ya esté escrito, de que podamos ver su currículum y no solamente poder descalificarla en base a que ella no es experta en un solo sector. Pero nuevamente esa es una alegación. La pregunta específica es si usted ha sido descalificada en algún proceso en los que ha rendido opinión. Creo que esa es la pregunta. Disculpe, que señor tiene que árbitro, responder. gracias por aclararlo. No. Okay. Así que esta sería la primera vez. Creo que no está bien decidir eso. ¿Usted se considera experta en la valoración de daños? Sí. Okay. Y también, como usted dijo, asumo que tiene algún conocimiento de la industria de música, ¿correcto? Aunque nunca ha sido perita en un asunto de este tipo. Correcto, pero para este caso en particular, como lo he mencionado y como detallo en mi informe, he hecho la investigación del mercado que necesitaba para hacer esta evaluación. Y me imagino que para hacer esta evaluación, como parte del ejercicio de su preparación, no teniendo experiencia en la industria musical, que consultó con algunos medios de la industria de música, como Billboard y Forbes, etcétera, ¿no? Para llegar a las opiniones a las que llegó. No consulté con ellos, con lo que el research, la investigación que hice está basado en lo que hacen analistas de mercados en la industria, que sí analizan lo que Billboard hace y cómo invierte y cuál es el futuro que ve en la música. ¿Pero no cree usted que hubieran sido importantes ver a estas fuentes de la industria para poder valorar y proyectar posibles ingresos en el futuro? Mientras tenga acceso a sus proyecciones, a sus comunicados, eso es el acceso que tengo yo y eso es lo que puedo investigar. Ok, nada más para confirmar. Entonces, en llegar a sus opiniones y su dictamen no consultó para nada con los medios de la industria musical, ¿correcto? Con lo que usted mencionó, no. Entonces, ¿se basó enteramente en los documentos que le proporcionaron sus clientes? No, de nuevo, y eso podríamos mostrar mi informe donde están todas las fuentes, pero como le dije, me baso tanto en los planes de negocio, pero también en las proyecciones que hay de analistas de mercado sobre esta compañía y sobre otras compañías en el mercado. Señor árbitro, ya pasaron 16 minutos. Tenía 7 páginas más, pero ahí la dejamos. Muchas gracias. Tiene la palabra la abogada de los demandantes. Le recuerdo que usted va a hacer un reinterrogatorio que debe limitarse a los temas y a las preguntas formuladas en el contrainterrogatorio. Sí, a mí me parece que el tema importante que le preocupa que le debe de preocupar al árbitro para tomar su decisión son cuáles son las variables que usted consideró cuando las más importantes para hacer las proyecciones. Objeción. Está haciendo leading, señor árbitro. O sea, tiene la forma de la pregunta de la abogada tiene que ser en la forma de una pregunta open-ended y no una pregunta ya dirigiendo al testigo, al experto, al supuesto experto, a donde usted quiere que vaya. No es ninguna leading question. Repitamos la pregunta y el abogado tiene razón. No pueden ser preguntas que sugieran la respuesta. Tienen que ser preguntas abiertas. No se puede en el reinterrogatorio, usted está interrogando a su propio experto, de manera que no pueden ser preguntas dirigidas o preguntas que simplemente sean de sí o no, tienen que ser preguntas abiertas, de manera que reformulemos la pregunta, por favor.
cuando se llevaron las proyecciones respecto de lo que usted está diciendo del mercado y si ella tomó en consideración el mercado, las condiciones para poder determinar si con reggaetón iban a bajar los ingresos o no, usted es lo que dijo, que estaba preocupado, manifestó su preocupación. Entonces yo creo que es importante que ella aclare qué tomó en cuenta, qué variables tomó en cuenta, y entonces el árbitro podrá determinar si son razonables o si no fueron razonables, pero sería importante que ella las expusiera y que entonces el árbitro pudiera, y usted también, poder determinar en un momento dado si son razonables o si no se deben de tomar en cuenta. Estamos alegando, doctora, yo le pediría, la pregunta es ¿cuáles son las variables que usted tuvo en cuenta para su experticio? Limitémosla ahí porque lo demás le pediría a los transcriptores que lo saquen del récord porque es simplemente una alegación de parte que se puede hacer en los escritos finales. Muchas gracias, es inaceptable, señor árbitro, muchas gracias. Gracias por el control. Bueno, los dos escenarios, tanto el real como el contrafáctico, la mayor diferencia que tienen son las proyecciones de los ingresos, por lo cual creo que esa es la variable más importante y la que se prestó más a discusión, y puedo explicar en más detalle cómo proyecté esos ingresos. En el escenario contrafáctico contamos con la siguiente información. Contamos con una performance histórica que nos muestra cómo venía operando esta empresa. Contamos con los planes de negocios que se han hecho por la empresa desde 2010. Contamos con proyecciones de mercado de analistas externos de cómo se espera que evolucionen estos mercados. Y también contamos con acuerdos que ya tenía la compañía en el pool de artistas relacionados a esta música. Así es como se proyecta el escenario contrafáctico, en el cual está basado, si bien el plan de negocio de la compañía tiene varios escenarios y algunos tienen más alza, he optado por el escenario base. Ahora bien, el escenario real en el cual se cancelaron los negocios de Sinatra, Jazz y Blues, eso no está en discusión porque se han cancelado todos los contratos y de hecho en 2019 no hubo ingresos relacionados a ello. Objeción. El testimonio del testigo de la experta, supuesta experta, está excediendo la pregunta original. Pido por favor al árbitro que dirija, que la declaración que dé se apegue a la pregunta que se ha hecho, por favor. Se acepta la objeción. Yo le pediría que se circunscriba a las fuentes. El tema de la terminación de los contratos claramente es un tema legal, simplemente a los supuestos que usted tuvo y a las fuentes a las que acudió para hacer su cálculo de daños. Bien. De todas formas, que los acuerdos hayan sido cancelados es una fuente, que en el contrafáctico yo puedo proyectar ese acuerdo y en el escenario real no puedo porque han sido cancelados. Y eso es lo que demuestra la cancelación de esos mercados, que de nuevo está explicado por la misma compañía que cambió el foco. Los ingresos de reggaetón son más inciertos, pero están basados en los nuevos acuerdos que firmó Solo Music con Pure Reggaeton para desarrollar artistas de reggaetón. También considera el crecimiento que se espera y que también es el crecimiento que Pure Reggaeton espera de sus artistas que luego contrata Solo Music para producir. Como una de las variables que usted tomó fue la cancelación de proyectos, ¿es lo que entendimos? Objeción. Estoy objecionando la pregunta, por favor. Es una pregunta que tiene implícita la respuesta, de manera que nuevamente preguntas abiertas al experto. Nuevamente, estos contratos que usted canceló, que usted tomó en cuenta y que fueron cancelados, ¿a cuánto asciende el monto como parte de sus proyecciones? Bueno, los contratos que se cancelaron son los contratos de Sinatra, que eran 25%, más de 25, casi 27% de los ingresos. Esos contratos han sido cancelados y ese ingreso de 27%, que era aproximadamente 20 millones, ha sido cancelado y no se continúa. ¿Fueron cancelados derivado de la nueva estrategia que toman los nuevos accionistas? Por favor, objeción. No, esto no puede seguir, señor árbitro. Nuevamente se acepta la objeción por tercera vez, señora abogada, con todo respeto.
El tribunal ya ha advertido varias veces que no acepta preguntas dirigidas, son preguntas abiertas, es su propio experto y esas preguntas directas se las ha debido hacer en el momento en que le estaba haciendo las preguntas para que preparara el dictamen, de manera que nuevamente son preguntas que deben referirse a los temas planteados por el apoderado de su contraparte y preguntas que no pueden ser dirigidas. Dentro de su examen, dentro de su análisis, dentro de sus proyecciones, alguna de las variables fue la participación, la reducción de la participación del mercado. Es importante, estamos hablando de proyecciones, señor árbitro, y de los elementos que se tomaron en cuenta para hacer estas proyecciones. Y en definitiva, uno de los elementos que se toma en cuenta dentro de una proyección debería de ser la participación del mercado, y es importante que ella nos mencione si lo tomó o no lo tomó, independientemente de cuál haya sido su resultado. Objetamos completamente a la presentación y el discurso por parte del abogado de los demandados, y pedimos que este tiempo sea compensado a nosotros en el futuro y que se considere en los costos al final de este arbitraje, por favor. Se acepta nuevamente la objeción. Lo que se hizo fue nuevamente un alegato. Yo le pediría, doctora San Román, por favor, que nos concentremos en las preguntas, en la forma en que el tribunal lo ha señalado por quinta vez esta vez. Considero que es importante, insisto que lo considere de cualquier forma, usted lo leerá, pero dentro de las proyecciones también algo que es sumamente importante y reitero, es dentro de las proyecciones, es una cuestión numérica, es pregunta, ¿usted está tomando en cuenta una tasa de descuento? ¿Y esa tasa de descuento cuál es? Por favor, si se lo puede aclarar al árbitro, no es dirigida, que ella lo diga. ¿Y por qué escogió esa tasa de descuento? Si nos puede aclarar. Sí, pasé muy rápido esa parte en mi presentación, pero como mencioné, yo llevo el flujo de fondos a los accionistas esperado cada año, lo cual tiene que ser descontado a la fecha de evaluación. Para ello utilicé una tasa de descuento del 11% en ambos escenarios. Esa tasa de descuento, que está calculada mediante el modelo CAPEM, refleja tanto el valor temporal del dinero como los riesgos que tiene Solo Music en su industria y en los países en que opera. Puede haber un argumento y también hay una sensibilidad en mi reporte presentada acerca de los mayores riesgos que está ahora enfrentando por el nuevo mercado, lo cual llevaría a un incremento en la tasa de descuento en el escenario real. Muchas gracias. Y la otra pregunta también se refiere a las proyecciones, abogado. Y respecto a algo que preocupa mucho en los arbitrajes internacionales es que no haya doble conteo. ¿Usted tomó esto en cuenta, la amortización que se hizo de la inversión inicial, sí o no? Y nos lo pueden mostrar. Son proyecciones, son números. No voy a dejar que haga la objeción la otra parte, porque es que aquí ya es demasiado evidente la pregunta. Yo le rogaría, tengo aquí frente a mí las reglas de la IVA sobre comportamiento de abogados en arbitrajes internacionales. Doctora, ustedes aceptaron claramente en la orden procesal 278.2 que eso se podía y se debería tener en cuenta en el tribunal, de manera que yo le ruego, para no tener que acudir a esas reglas, que cumplamos con lo que acordaron las partes y con lo que son las reglas de un interrogatorio. Bueno, es un punto importante, pero bueno, pues sí, eso es lo que, pero sí creo que es a lo que veníamos aquí con la experta, hablar de los números. Mi interrogatorio creo que lo doy por terminado, falta un minuto, pero ya se preguntó. Muchas gracias. El tribunal tiene 2 o 3 preguntas para la experta. Usted nos ha referido aquí o nos ha hablado varias veces de un plan de negocios. ¿Había un solo plan de negocios o usted revisó planes de negocios adicionales o solamente el plan de negocios del 2019 al que ha hecho referencia? No, cada año la empresa Solo Music preparaba un plan de negocio que tenía proyecciones.
las inversiones para los próximos 5 y 10 años, y eso lo iban renovando cada año desde el 2010 que comenzaron a operar. He revisado todos esos planes de negocio. El último, anterior a la venta, es el de 2018, y el de 2019 se hizo con el cambio de enfoque que le dio Pure Reggaeton a la compañía. He revisado todos esos planes de negocios y todas las proyecciones asociadas. Cada plan de negocio, como mencioné en algún momento, tiene varios escenarios y varios supuestos, y en general me he enfocado en el base o en el caso, por ejemplo, de los costos, que el plan de negocio asumía unos costos menores porque esperaba cierta consolidación, seguí basándome en los históricos para ser más conservador en la evaluación. La siguiente pregunta, son 3 preguntas las que tiene el tribunal. Usted se refirió a los costos históricos que tuvo en cuenta. ¿Usted para los costos históricos tuvo en cuenta la inflación del país, que según los datos publicados es del 136.000%? Y el tema de la inflación, 136.000%, y la devaluación de la moneda. Sí, bueno, Solo Music opera en varios mercados. Como usted dice, uno de ellos está afectado por inflación, y hemos tenido eso en cuenta. De hecho, también hemos tenido en cuenta, en algunos negocios se mejora el margen y en otros se deteriora debido a que esa inflación de costos es incluso mayor a la inflación de los ingresos esperados, pero hemos tenido eso en cuenta. Y la última pregunta es, en su cálculo de daños, ¿usted ha tenido en cuenta para los distintos mercados el riesgo país? Y si lo tuvo en cuenta, ¿cómo lo estimó? Sí, he tenido en cuenta el riesgo país en la tasa de descuento, en el cual incluí un promedio del riesgo país de los países en los que opera. En realidad, cuando una empresa opera en varios mercados puede diversificar ese riesgo, pero de nuevo, para evitar eso, lo que hice fue hacer un promedio del riesgo país de los países en el que opera, lo cual aumentaba en un 2% la tasa de descuento. Okay, como ustedes saben y lo pactaron las partes, esta es una audiencia abierta donde hay más o menos 110 amicus curiae. Si alguno quiere formular una pregunta al experto o a los abogados, con mucho gusto. ¿Sí? Normalmente pasa eso, cuando hay objeciones repetidas y repetidas, o está tratando de que el árbitro no oiga algo, o está tratando de guiar a su propio experto. Esa es otra cosa que hacen a veces los abogados, y es objetar, y puede ser una señal para el experto de que la objeción es: tenga cuidado con la pregunta. Hay unos códigos a veces complejos, pero claramente el tribunal lo que tiene es que tener el control de ese tipo de cosas y tratar de parar las objeciones lo más que pueda. Sí. En un principio se evidencia que la parte está argumentando las objeciones, y en un punto el árbitro comienza solo a aceptar las objeciones, incluso comienza a decir que ya no más objeciones, o acepta todas las objeciones sin permitir a la parte que alegue el porqué de las objeciones. Entonces no estaría violando ahí como un poco el principio de contradicción de la otra parte. ¿Se podría repetir? No es clara la O sea, pregunta. en el momento en el que una parte comienza a hacer objeciones y comienza a hacer objeciones de manera reiterada, ya no sustentándolas, ¿el árbitro no estaría ahí violando un principio de contradicción de la otra parte? No, simplemente, a ver, la parte tiene derecho a objetar una pregunta, y la objeción a la pregunta normalmente, creo que aquí pues obviamente hubo un poquito de exageración, obviamente, pero la objeción a la pregunta normalmente es o porque la pregunta está formulada en una forma asertiva cuando no se puede hacer pregunta asertiva en un reinterrogatorio, o porque la pregunta sale del ámbito de conocimiento del experto, o porque es una pregunta manifiestamente irrelevante. Ahora, la parte obviamente tiene el derecho, si considera que el árbitro o el tribunal le está quitando la posibilidad de hacer una pregunta relevante, de dejar las constancias que estime pertinentes para garantizar obviamente su derecho de defensa. Señor árbitro, una pregunta para el perito.
Díganos si usted tuvo en cuenta las predilecciones que tiene la gente sobre la música. Sí. Listo, entonces con base en esas predilecciones, díganos si usted tuvo en cuenta los gustos generacionales que tienen las personas para disfrutar los distintos tipos de música. Sí, y esa es una excelente pregunta, porque hay como un movimiento entre lo que sería clásico, que uno asocia a Sinatra y jazz, y uno podría pensar que eso va a morir y va a venir reggaetón, que es el futuro. Y eso es algo que tuvimos en cuenta, pero todavía hay un mercado también de gente joven que sigue con Frank Sinatra, jazz y blues, y lo cual perpetúa el mercado, por lo cual era el valor que tenía Solo Music a futuro. Iban renovando el pool de artistas, pero con foco en el mismo género que todavía tenía su lugar. ¿Podría usted compartirnos esas cifras? Bueno, se esperaba que continúe creciendo al 3%. Yo le pido al árbitro que inste al testigo a contestar puntualmente la pregunta. La intervención del amicus curiae estaba limitada a 2 minutos, usted ha excedido su tiempo. Esta es una pregunta general de procedimiento. En los peritajes normalmente hay un sustento que se desprende digamos, se materializa en el peritaje, pero que no necesariamente está puesto ahí. ¿Qué tan amplio es el poder en la contradicción del abogado de ir a ese sustento que no está específicamente ahí? Porque si está limitado el interrogatorio al peritaje y no al sustrato, ¿cómo se maneja esa regla? ¿Cómo debería proceder el abogado? Normalmente el experto, Carla me corregirá porque ella es la experta, pero normalmente el experto parte de unos supuestos, parte de una base que le da el abogado, le dice estos son los supuestos del caso, no tiene por qué hacer un análisis legal, pero da unos supuestos. Y en el cálculo de daños, adicionalmente, pues tiene unas hojas de cálculo, etcétera. Normalmente los abogados piden ese sustento. Es decir, además del peritaje, muéstreme las hojas de cálculo donde usted hizo las cuentas, muéstreme el soporte de todo lo que usted hizo, porque obviamente, y hasta allá pueden llegar. Hay ya temas que se discuten que son un poco más complejos cuando piden el código fuente y cosas por el estilo, que están cubiertas por patentes, por confidencialidad, pero normalmente una parte previsiva, y el tribunal muchas veces va a pedir no solamente lo que tiene encima, sino el sustento y el sustrato que hay debajo de eso. Pero eso se hace antes de la contradicción, ¿correcto? Sí, hay una etapa en el arbitraje internacional que es la exhibición de documentos. Y en la etapa de exhibición de documentos, una parte le puede pedir a la otra, entre otras cosas, que entregue los documentos que sirvieron de soporte para la elaboración del peritaje. Sí, no, y agrego, sí, en general es como muy importante para nosotros, peritos, en nuestros reportes, tener muy claro qué es instrucción, qué son supuestos y cuáles son las fuentes de esos supuestos. Porque eso, como usted dice, limita el scope de lo que yo estoy suponiendo y de lo que yo estoy opinando. Con respecto a los supuestos, como explicaba Eduardo, nosotros tenemos que presentar todos los exhibidos, todos los anexos, todos los cálculos, todas las fuentes. Hay veces que sí hay temas de confidencialidad o, por ejemplo, cosas que son propietarias en las cuales se arregla confidencialidad o se producen luego, pero sí, es importante el marco y después especificar todos los anexos que se utilizaron. Como abogada, cuando yo trabajo con los expertos, siempre es evitar la incertidumbre y la especulación al máximo como una buena práctica, y es tratar de que se llegue al monto y a la cifra que se tiene que llegar basado en la evidencia.
Hay tribunales arbitrales que tanto a Compass Lexicon como a nosotros nos han felicitado porque hemos mostrado transparencia y ha sido muy razonable lo que se pide y siempre basado en lo que existe, en la evidencia. Y eso es muy importante porque una de las guías y de las buenas prácticas en arbitraje internacional es lograr la razonable certidumbre. Es un requisito que, si bien es cierto, no siempre está escrito en todas las legislaciones. Lo que es un hecho es que en el arbitraje internacional es una buena práctica y eso es a lo que queremos llegar, a una razonable certidumbre. Es algo que incluso una servidora, como parte del Task Force del ICA-ASIL en Damages in International Arbitration, es lo que hemos hecho énfasis. Por favor, eliminemos todo lo que tenga que ver con especulación y por eso siempre hay que estar basados en esto y eso es importante, creo yo. Sí, señor árbitro, quisiera dirigirle otra pregunta al aperito. Es que cuando el abogado de la parte demandada hizo su intervención, mencionó usted que no en ningún momento había hecho análisis del mercado y los riesgos del mercado, pero cuando la abogada justamente de la parte demandante le preguntó sobre los elementos base para su dictamen, usted refirió que había recibido los riesgos del mercado por unos terceros. ¿Podría indicarnos quiénes son esos terceros? No, a ver, yo no, capaz que me expresé mal. Yo no dije que no había analizado el mercado. El mercado es algo que uno analiza. En mi caso particular, y en este caso yo no soy experta en el mercado de la música, por lo cual me basé en análisis de mercado que hacen terceras partes. Terceras partes son bancos de inversión, especialistas en el mercado de la música, que hacen proyecciones y reportes y uno puede basarse en eso. Esos eran los terceros a los cuales hice mención. Lo que yo no había analizado en particular era cuánto valía el mercado de reggaetón para Pure Reggaetón, que es parte, pero no era el motivo de este litigio en particular. ¿Podría indicarnos cuáles son esos terceros específicamente? Sí, bueno, y eso es lo que va en el reporte. O sea, tenés bancos de inversión que hacen análisis, tenés especialistas en el mercado de la música que están listados en el anexo de mi reporte. Tiene que ver más con el tema de procedimiento. Por lo que entendí, cuando la parte presenta al experto, su contrainterrogatorio se limita única y exclusivamente a la materia como tal del demandado en este caso. En el caso de que la persona haga preguntas que se salen de ese interrogatorio, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Se omite la pregunta o se pide que sea replanteada? Va a depender mucho de cómo esté pactadas las reglas procesales en el caso. Hay casos en que se pactan simplemente un tema totalmente cerrado y lo que se dice es, por ejemplo, que a los testigos y a los expertos no se les puede preguntar sino exactamente sobre lo que está en su dictamen y en ese caso cualquier pregunta que se salga de lo que está ahí, pues el tribunal no la admitiría. Hay casos en que la regla es, se puede preguntar sobre lo que está en el dictamen o en el testimonio o sobre cuestiones adicionales que el experto deba saber, porque limitarlo a lo que está ahí le impediría al tribunal particularmente hacer cierto tipo de preguntas que se pueden derivar del dictamen y que no están precisamente señaladas en el dictamen y que pueden ser absolutamente relevantes para el caso. Dos preguntas más y terminamos. Bueno, pregunta. Sí. Pues primero que todo, felicitar al aperito porque pararse con un cross de 150 personas pues no es fácil. Pero bueno. Y segundo, quería hacer una pregunta y es, desde el punto de vista de los peritos, cuando uno ve que hay árbitros, y me ha pasado lamentablemente, sesgados, ¿cómo, me gustaría oír la opinión de los tres, tanto como abogados de parte, como del aperito, como del árbitro, cómo manejar ese tema? Cuando uno está dando yo soy perito también, entonces está uno manejando un interrogatorio, por ejemplo, de un árbitro y el árbitro está pero completamente sesgado. ¿Cómo manejarían ustedes ese tema?
No la parte, el árbitro. Sí. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. No, yo creo que es personalidad. Personalmente creo que lo importante es no frustrarse. No hay un momento en el cual a alguien le dicen supuesto experto continuamente, que bueno, en este caso era la parte, y uno tiene que hacer oídos sordos a alegaciones que no tienen sentido. Y la verdad es que en el momento en el cual uno está dando testimonio, hay ciertos nervios, entonces para mí es tratar de hacer oídos sordos y no frustrarse. Y siempre, al fin y al cabo, lo que el perito tiene que hacer es tratar de ayudar al tribunal. Entonces uno está en la posición de no hacer el caso de la demandante, sino de ayudar al tribunal y presentar el caso lo más fríamente y tranquilo posible. Es complicado si hay un árbitro sesgado, pero creo que la única forma es tratar de omitir ese sesgo y tratar de seguir, digamos, en el camino que uno iba, y si no, creo que puede escalar. Uno tiene las de perder de alguna forma, entonces es preferible evitar que escale. Y pasa mucho, te voy a decir, o sea, es una cosa muy común. Y muchas veces te toca un árbitro que hace preguntas 10 veces mejores que la contraparte, o sea, y que puede destrozar el caso de cómo está yendo. Y es una cosa muy delicada, ¿verdad? Porque está uno ahí sentado como abogado de parte y estás viendo a lo mejor casi un cross-examination por parte de un árbitro que dice se está excediendo el rol que él tiene o ella tiene dentro del arbitraje. Siempre es una opción, hay una opción siempre objetar, pero eso también da la percepción de que a lo mejor sí tienes miedo de lo que te le están preguntando, o que el testigo o el perito no pueda responder a esas preguntas. Muchas veces yo por instinto he dicho, bueno, voy a dejar que haga estas 50 preguntas y a cierto nivel a lo mejor los otros 2 árbitros se dan cuenta de la injusticia y eso puede llegar a ser una cosa muy importante. Y a lo mejor por mantener discreción, no decir nada, ellos también se dan de cuenta. Y uno cuando está ahí está leyendo los árbitros, las personas son personas, ¿no? Como todos, y estás viendo las reacciones de ellos también, y es mucho de cabecearla y medirla y ver cómo si te vas a intervenir o no. Y muchas veces uno puede intervenir y decir, oye, esto a lo mejor no está justo, pero de una manera delicada y elegante para no tratar de interrumpir y ofender, ¿no? Que es lo peor que podría pasar. Al respecto, yo también coincido con Francisco, es un tema delicado y también con Carla en el sentido de que no hay que frustrarse. Recientemente tuvimos un caso en el despacho de un tribunal totalmente hostil, empezaron siendo totalmente hostiles y bueno, había ahí un background, pero al final… Nombres. Pero te los paso después. Y bueno, aquí lo interesante fue que todo estaba, o sea, lo que hicimos fue llegar a las preguntas que no esperaban los testigos. Entonces el abogado de nuestra contraparte simplemente lo sacamos del lugar y trataba de objetar, pero el tribunal arbitral estaba muy curioso de las preguntas que estábamos haciendo y seguía objetando, pero el tribunal arbitral, siendo tan hostil, que no sabemos por qué era tan hostil al inicio, al final realmente cuando nuestras preguntas lograron desacreditar a los testigos y además hacer que incurrieran en contradicciones, ¿sí? Se contradecían unos con otros, el tribunal arbitral al final cambió totalmente su actitud hacia nosotros. Entonces, como lo dice Carla, es muy importante mantener la línea de tu argumentación, prepararte bien y saber que tú estás seguro de lo que tú estás defendiendo. Para mí eso es fundamental, ¿no? Porque si yo no estoy convencida de lo que estoy defendiendo, mejor no tomo el caso. Desde el punto de vista del tribunal, creo que es un tema de manejo del presidente. Y he visto varias técnicas, 2 que me han llamado positivamente la atención. Una, había un árbitro claramente arreglándole el cross-examination al abogado que había hecho un trabajo de regular a pobre, por decir cualquier cosa. Y el presidente del tribunal lo que hizo fue decir, vamos a tomar una pausa para café de 15 minutos
y en la pausa le dijo a este árbitro, le dijo, lo van a recusar. Si sigue en esa línea de pensamiento y sigue en esa línea de preguntas, lo van a recusar. Este árbitro, el temor de una recusación en una audiencia, etcétera, le bajó el tono y seguimos. Y el otro caso que tuve, el presidente lo que hizo fue, porque era un caso ya tremendamente agresivo, y lo que hizo fue decirle a sus coárbitros, ¿quieren hacer preguntas? Perfecto, me las pasan por escrito y las preguntas las hago yo. Entonces, él hacía la pregunta, cambiándole el tono, haciéndole en forma neutral, y la pregunta igual se hacía. Me parece que eso fue una muy buena experiencia, pero eso requiere un gran conocimiento del caso y reaccionar muy rápido a una pregunta mal hecha para volverla una pregunta neutral. Y un árbitro fuerte. Exactamente. Última pregunta ya. Simplemente una pregunta. Usted ejemplificó el control en el redirecto para impedir preguntas asertivas. ¿A usted como árbitro no le parece que ese exceso, digamos, de reglas dificultan a veces simplemente la fácil percepción de qué fue lo que en realidad pasó, de cuáles son los números realmente? ¿Hay alguna percepción particular sobre la flexibilidad de esas reglas, o si a nivel de la IVA, por ejemplo, hay alguna tendencia a flexibilizar aún más, digamos, esas reglas en ese sentido? Por ejemplo, ese punto específico que tiene, digamos, un control sobre que en el redirecto no se pueden hacer las asertivas. Al final del día, ¿qué es lo más importante? Pero eso tiene una razón de ser, y es la siguiente. La persona que presenta el experto, la parte que presenta el experto, tiene la oportunidad en la preparación del experticio de hacerle todas las preguntas que quiera, de sentarse con el experto a preparar el experticio. El abogado que llega a hacer el contrainterrogatorio lo que quiere es un poco probar qué tan cierto es, qué tan correcto es. Lo que hizo Francisco, tratar de atacar la credibilidad, tratar de atacar la experiencia y obviamente tratar de atacar el peritaje. Si se dejara que en el reinterrogatorio la parte simplemente hiciera preguntas asertivas, pues simplemente el resultado es que pregunta sí o no a todo lo que logró la contraparte sacar de otra manera, y queda totalmente en desventaja quien hizo el interrogatorio original. Entonces, si quiere que el perito aclare algo, tiene que hacerle una pregunta abierta para que el perito de manera espontánea explique lo que tenga que explicar. Si en la respuesta le quedó algo que no pudo explicar, para que lo pueda explicar, pero si es un interrogatorio asertivo sí o no, pues prácticamente el contrainterrogatorio no serviría casi que para nada. Bueno, con esto terminamos. Adriana, Carla, Francisco, muchísimas gracias y un aplauso para este panel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hemos llegado al fin de una jornada muy interesante y me corresponde la grata labor de dar unas breves palabras de cierre en compañía de Gustavo Piedrahita. Y estas palabras serán más que todo de agradecimiento. La importancia para la Corte de organizar este evento, este Second ICC Arbitration Day en Bogotá, se debía principalmente al crecimiento, como hemos visto, un crecimiento constante de la actividad arbitral en Colombia, y este crecimiento lo hemos visto reflejado en las estadísticas de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. No solo ha aumentado el número de partes involucradas en arbitrajes, de partes colombianas involucradas en este tipo de arbitrajes internacionales de la ICC, sino también el nombramiento de árbitros colombianos. Y vemos que en los últimos 10 años ha habido 149 nombramientos y confirmaciones de árbitros de nacionalidad colombiana. Y en los últimos 5 años se ha designado a Colombia 12 veces como sede de arbitraje en estos arbitrajes que administra la ICC. Y bueno, la organización de este tipo de eventos, como ustedes saben, conlleva la participación de un número muy importante de personas a quienes debemos pues el éxito del mismo. Estamos realmente muy complacidos por el resultado, ha llenado nuestras expectativas y nuestros objetivos, y pues quisiéramos agradecer la colaboración de cada uno de ellos en nombre de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. Debemos agradecer en primer lugar a nuestros expositores, por supuesto, muchos de ellos vinieron de lejos por su preparación para cada uno de estos paneles. Debemos agradecer al Comité Colombiano de la ICC, ICC Colombia, a través de su Comisión de Arbitraje,
por haber pues apoyado en la organización de este evento y en toda la parte académica del mismo, muy especialmente al doctor Eduardo Zuleta. Y pues el doctor Eduardo Zuleta es actualmente uno de los vicepresidentes de la Corte Internacional de Arbitraje. Como les decía el presidente Alexi Moore, que les dio sus palabras de bienvenida esta mañana, la Corte cuenta con 194 miembros actualmente, representando a 116 países, y estos miembros de la Corte ejercen una función con relación al reglamento de arbitraje de la CCI, por supuesto ejercen una función ad honorem para tomar las decisiones pertinentes al reglamento. Una de las más importantes es la del escrutinio de los laudos, que seguramente ustedes han escuchado porque es una de las características principales del arbitraje de la CCI, según la cual todo laudo arbitral debe ser sometido a esta Corte en forma de proyecto como borrador, y en una sesión de la Corte con la participación de estos miembros de distintos países se va a analizar cada laudo detalladamente y se van a realizar pues sugerencias a los árbitros tanto de forma como de fondo para mejorar el laudo y permitir que tenga una debida ejecución legal. Todo esto entonces para garantizar pues la máxima calidad del laudo arbitral. Y esta importante labor es la que llevan a cabo estos miembros de la Corte. De estos 194 miembros actualmente contamos con 17 vicepresidentes y 2 miembros colombianos, además de nuestro vicepresidente Eduardo Zuleta, que pues como les decía es muy activo y le estamos muy agradecidos por toda la gestión en la organización de este evento. Tenemos también a 2 miembros de la Corte que estaban aquí presentes también, a quienes agradecemos también, al doctor Eduardo Silva Romero y a la doctora Mónica Jiménez. Y pues la fortaleza de este sistema arbitral de la CCI radica precisamente en esta estructura interna que tiene la CCI con el apoyo de estos miembros de la Corte, pero también con el apoyo de una estructura interna que tiene de abogados que están trabajando en el manejo de estos casos, que es la Secretaría de la Corte, y que cuenta hoy en día con abogados que están manejando los arbitrajes en más de 20 idiomas. Cuenta con 7 equipos basados en París en la sede, y además actualmente hay unas oficinas en Nueva York, otras en Hong Kong, Singapur, Abu Dhabi y pues en New York, lo mencioné también, ¿cierto? Y en Sao Paulo, que es la más reciente de las oficinas abiertas en Latinoamérica. Por último, pues, como les dije, estarían palabras de agradecimiento y por supuesto debemos agradecer muy especialmente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y por eso me acompaña Gustavo Piedrahita, a quien le voy a pasar la palabra. Sin ellos hubiese sido imposible realizar este evento, y pues a la Cámara de Comercio de Bogotá, por supuesto sede de ICC Colombia, les agradecemos realmente mucho, Gustavo, a todo el equipo por todo el trabajo a lo largo de estos meses. Y a ustedes, por supuesto, público, por acompañarnos hasta ahora, hasta el final. Sin ustedes tampoco sería posible este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Katy. Creo que ya se ha dicho todo. Simplemente quiero recalcar en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Centro de Arbitraje y Conciliación y la Cámara de Comercio Internacional en su capítulo Colombia, darle un agradecimiento a todos los expositores, un agradecimiento especial a todos los participantes y esperar que hayan aprovechado la jornada. Muchas gracias.